presencia.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre en esta hora. Señor, en estos momentos, gracias le damos por este sábado, Señor, que nos da para poder estar en comunión, Señor, con usted. En esta hora hemos de iniciar con esta programación de culto divino, Señor. Le pedimos que pueda estar con cada uno de nosotros, Señor, y que cada cosa que sea de hablar o himno que sea de entonar pueda ser conforme a su divina y santa voluntad, y asimismo pueda tener una lección en nuestra vida. Pueda cuidarnos durante esta programación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Y espero que estén pasando un bonito feliz sábado. Somos pocos pero felices. Y ahora vamos a parar el himno número 8. Para escuchar nuestro nuevo tierno. Con reverencia les invito a ponernos de rodillas para hacer una oración. Señor, una vez más estamos postrados ante tu presencia, Señor, pidiendo de tu Santo Espíritu que pueda morar en cada corazón, Señor, que si tenemos alguna tristeza, tenemos alguna persona, Señor, o un familiar enfermo, Señor, si es nuestra petición, Señor, pedir que le restaure, Señor, la salud. Señor, sabemos que tú tienes el poder para sanar, para levantar, Señor, al enfermo. Y pedimos, Señor, por eso.
si algún hermano tiene algún familiar enfermo, tú puedas, Señor, ser su médico de cabecera, Señor, y si es tu voluntad, sanarlo, Señor. Y también, Señor, por los que no tienen qué comer, están pasando por alguna crisis, Señor, tú seas con ellos, Señor. Señor, también estamos aquí para recibir de tu bendición, Señor, que es tu palabra, que nos da esperanza, nos guía, Señor, a un lugar seguro, nos da esa protección, Señor. Solamente tenemos que abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella, para que podamos, Señor, construir, Señor, esa protección que tú nos das en nuestras vidas. Y con tu ayuda, Señor, sabemos que podremos lograrlo. Bendice, Señor, a Adiel, que expondrá tu palabra, que no sea él, Señor, el que hable, sino que por medio de él, Señor, tú expreses tu voluntad, Señor, para nosotros. Bendícelo, Señor, que tu Santo Espíritu guíe su mente también, Señor. Que también nuestros corazones puedan ser abiertos, Señor, para aceptar tu palabra y guardarla también en nuestros corazones, para así también compartirlo, Señor, compartir lo que hayamos aprendido. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora preparémonos para ver el testimonio de hoy, probar y ver. Probar y ver. Historias de fe y fidelidad. Alimentando a 800,000 personas. Saludos desde Bangladesh. Estoy aquí hoy mientras hacemos una distribución de alimentos en el campo de refugiados de Rohingya. Esta semana repartiremos alimentos y acabo de visitar otro campamento donde estamos proporcionando refugio. Mientras estoy aquí, observo las necesidades que existen. Tengo orgullo al ver el trabajo en equipo y me recuerda el gran trabajo que hace Ada. Al caminar por este campamento, veo la ingenuidad de los Rohingya y su capacidad para sobrevivir y ganarse la vida en medio de condiciones tan difíciles. Yo me encontré con este comercio de pescado y al ver este comercio de pescado me acordé de la historia bíblica de los 5 panes y los 2 peces, donde la gente tenía hambre y fueron al encuentro de Cristo. Él bendijo la comida y la multiplicó. Estamos distribuyendo alimentos a 19,000 familias, es decir, a unas 100,000 personas. Pero en este campo de refugiados hay 800,000 personas, todas están hambrientas y necesitan una bendición. Me recuerda que quizá nosotros podemos ser ese milagro, que a través de la generosidad podemos multiplicar esos pescados, podemos llevar comida a esas personas que tienen hambre aquí, en estos campos de refugiados de Rohingya. Es un gran honor y un privilegio poder alimentar a 100,000 personas esta semana.
Llevamos comida para 2 semanas, pero ¿y después de esas 2 semanas? ¿Qué hay más allá donde están aquellos a quien no alcanzamos? Así que, mientras recuerdo la forma en que Dios bendecía en la Biblia, también recuerdo que es un Dios que también bendice hoy. Él nos colocó aquí por una razón y un propósito. También me acuerdo de la mujer en el pozo, donde conoció a Jesús, y Él le ofreció la fuente de agua que nunca se agota. En este campo de refugiados en particular, tenemos dificultades con el suministro de agua. En el campo de refugiados que visité ayer, había más agua en la tierra y un mayor número de pozos. Pero si excavamos pozos en esta región, donde estamos cerca de la costa, todo lo que encontraremos es agua salada que no es potable. Así que dependemos del agua en un sistema de agua por gravedad, canalizando el agua desde las montañas cercanas para intentar traer el agua limpia. Pero el suministro de agua no es suficiente, así que nos falta agua aquí en este campamento para unas 1000 personas y tenemos una inmensa necesidad de agua. Por lo tanto, así como necesitamos proporcionar a estas personas el agua de pozo que nunca se agota, también necesitamos agua, porque el agua es vida. Antes de que hablemos con ellos sobre la vida en general, debemos atender sus necesidades. Y la sed es una necesidad muy real para la gente aquí en este campamento. Entonces les pediría que sean generosos al apoyar a ADRA en este trabajo. A medida que buscamos ayudar a estas personas que ya han sufrido tanto, sufrieron por el trauma de salir de sus casas, donde tenían una comodidad, y fueron sacados de casa con armas reales apuntadas y muchas veces disparadas. Perdieron familiares mientras huían y ahora llegan aquí en una situación de extrema necesidad. Una parte de nuestros diezmos está destinada a ayudar al trabajo de ADRA en todo el mundo, pero tú también puedes ayudar a través del sitio web adrasudamerica.org. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Bien, ahora pedimos a los diáconos que pongan de pie para hacer una oración por los diezmos y las ofrendas. Oramos. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, atiendes nuestras necesidades, nos das un techo, nos alimentas, Señor, nos das trabajo. Señor, sabemos que todo es tuyo, Señor, hasta nuestra propia vida, Señor, la debemos a ti. Señor, ha llegado el momento, Señor, de entregar los diezmos y las ofrendas, Señor. Y de lo recibido, Señor, de tu mano, te damos, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas que se han de depositar, Señor. Bendice así también, Señor, lo que ha de quedar en cada bolsillo, Señor. Tú puedas ayudar a mis hermanos a que lo que quede, Señor, pueda ser bien administrado, Señor, como buenos mayordomos tuyos, Señor, porque todo es tuyo y debemos administrarlo lo mejor posible. Bendice pues los diezmos y las ofrendas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 524. Presentes al Señor, su amor.
desayuno. La lectura bíblica se encuentra en Job 42:5 y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con este texto bíblico le damos el tiempo a nuestro hermano Ariel. Él tiene tiempo de poner la palabra. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Sábado, un sábado, ¿verdad? En el que pues nuevamente estamos aquí para adorar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? En esta mañana de día sábado, pues me gustaría hablarles de uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y como ya leímos este versículo, ya se imaginarán cuál es, ¿verdad? Esta historia nos habla de un hombre
un hombre llamado Job. Y pues vamos a ir al libro de Job. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. En el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pues nuestro versículo de esta mañana pues se encuentra en el 42:5, pero vamos a iniciar leyendo el contexto de la vida de este personaje. Entonces, iniciamos leyendo Job 1:1, que nos dice: había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de ¿qué dice? Apartado del mal. Entonces, aquí en este primer versículo del capítulo 1, pues encontramos las características de este hombre. Dice que este hombre era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, dice, y también apartado del mal. Con este versículo les invito a que nosotros podamos inclinar el rostro y podamos orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre en esta hora. Señor, en estos momentos hemos de ver un mensaje, Señor, un sermón que esperamos que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas, Señor. Que lo que hemos de aprender pueda estar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, con esto vemos entonces las características de este hombre. Y si nosotros seguimos leyendo, pues vemos que aparte de ser un hombre que ante los ojos de Dios era un hombre prácticamente perfecto, pues también vemos las riquezas o los bienes que él tenía. Si leemos en el versículo 2, le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. En el 3, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 haciendas era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Se conoce que en la antigüedad alguien era rico no por el dinero que tuviera, porque recordemos que en ese entonces pues no existía el dinero físico. Entonces las riquezas de un hombre se notaba por medio de lo que él tenía, por los bienes, o sea, ya sea el terreno o ganado o animales que él tuviera. Dependiendo de eso era la riqueza o la importancia de los hombres en ese entonces, por lo cual nos damos cuenta que nos dice que este personaje Job pues era un ser o un hombre muy rico en ese entonces, un hombre muy importante. Ahora vamos pues en el versículo 4 y 5 encontramos un poco más del contexto de la vida de este hombre, pero nos vamos a saltar al versículo 6. Versículo 6 nos dice: un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Nos frenamos tantito en este versículo. Acá se dice que estaban llegando los representantes de los diferentes mundos, y pues se dice que el representante de este mundo, pues el que llegó fue Satanás. Pero si el mal no hubiera entrado al mundo, ¿quién debió haber sido ese hombre? ¿Verdad? Debió haber sido Adán. Pero pues ya conocemos, ¿verdad?, lo que pasó. El mal entró, por lo cual pues fue Satanás el que entró como representante de esta tierra. Vamos al versículo 7. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuevamente nos frenamos en esta parte. ¿Quién fue el que se dio cuenta, o quién fue el que sacó el tema de Job en esta conversación? Jehová. Jehová, ¿verdad? Y
A partir de todo eso, fue lo que le aconteció a Job, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver después fue a causa de esa plática que Dios tuvo con Satanás. Ahora, les hago una pregunta. ¿Quién fue entonces el culpable de todo lo que le pasó a Job? ¿Quién tuvo la culpa? Satanás, dice por aquí. Pero el que ofreció, podemos decirlo así, fue Dios. Entonces, aquí entramos, ¿verdad?, en un debate, porque nuevamente, hoy en día nos hacemos la misma pregunta. Si hay tanta, ¿dónde está Dios en toda la maldad que hay en la tierra? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras en este mundo? Si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué perdí a este ser querido? ¿Por qué me perdí estos bienes materiales? Si Dios existe, entonces nos damos cuenta que aparentemente en este versículo Dios tuvo la culpa de todo lo que le pasó a Job. Como recordamos, algo que les dije fue aparentemente. Porque si nosotros entramos al trasfondo, que vamos a entrar un poquito más al fondo de esa historia, pues nos vamos a dar cuenta qué fue lo que realmente pasó en esa historia. Entonces nosotros nuevamente vemos en el versículo 8 que Jehová le dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuevamente encontramos también aquí las características que se encuentran en el versículo 1. Nuevamente, bueno, vamos al versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, hasta este punto nos damos cuenta que al parecer Dios es el culpable de lo que le iba a pasar a Job, porque prácticamente, pues en primera instancia, vemos cómo él fue el que sacó el tema o el nombre de Job, de su siervo. En ningún momento Satanás le dijo: pues he visto a tu siervo Job que es fiel, sino que fue Dios. Y nuevamente, más en este versículo que leímos, pues vemos que nuevamente le da el permiso para que él pueda tocar los bienes o pueda quitarle los bienes materiales. Pero también encontramos algo importante, y es que dice que puede tocar lo que él tiene, pero no puede tocar su vida, ¿verdad? Entonces aquí encontramos algo muy importante. Vamos a dejar un poquito este capítulo y nos vamos a ir a Job 13:15, al capítulo 13:15, y si alguien puede darle lectura, te lo agradecería. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Bien, hay algo muy importante en este capítulo, versículo 15, y nuevamente dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. En ese momento del capítulo 13, pues ya había pasado muchas cosas, ¿verdad? Si nosotros seguimos estudiando, no vamos a leerlo tal cual, pero vamos a ir resumiéndolo. ¿Qué fue lo primero que le aconteció a Job? Lo primero que pasó en su vida después de esa escena, porque nos damos cuenta que son como escenas, ¿verdad? Primero, pues pasa lo que, pues, digamos como una introducción de quién era Job. Luego se va a la escena del cielo, y luego nuevamente llega la escena nuevamente de la vida de Job.
Entonces, nosotros nos damos cuenta que lo primero que perdió Job, ¿qué era? Vamos a leer un poquito lo que nos dice en el versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino a casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas pasían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, lo primero que perdió fue, si nosotros leemos bien, pues nos dice que fue su ganado. Dice que él estaba con sus hijos, sus hijos estaban pues en una fiesta, ¿no? Y allí fue donde llegó el siervo a decirle qué es lo que había pasado. Lo primero que perdió fue sus bueyes y asnas. Les decía que la importancia de un hombre o la riqueza de un hombre era a partir de los bienes que él tenía. Entonces él estaba comenzando a perder esos bienes. Ahora vamos al versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Allí vemos que ahora pierde, dice, a sus ovejas. El 17, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El 18, entre tanto hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos entonces lo que le estaba pasando a Job. Pues primeramente lo que él perdió, que fue sus bienes, ¿verdad? Bienes materiales. Muchas veces, quizás nosotros en algún punto llegamos a perder bienes materiales, quizás una casa, también quizás ganado, algunos animales. Y muchas veces cuando perdemos eso, hasta cierto punto, pues es fácil de asimilarlo, ¿verdad? Pues decimos, no, pues son bienes materiales, lo podemos volver a hacer. Pero cuando toca a que nosotros podamos perder un familiar, que nosotros podamos perder un ser querido, muchas veces es allí donde nosotros solemos hacernos una pregunta, ¿verdad? Y es esta misma pregunta que vamos a ver un poco más adelante, que así mismo Job se la hizo en algún punto de su vida. Pero vemos entonces que él había perdido todo. Él pues ya prácticamente no tenía ni a sus hijos, no tenía ya bienes materiales. Él prácticamente se había quedado sin nada. Él no tenía nada más que su esposa. Si nosotros vamos al capítulo 2, pues vemos que hasta su esposa le dice unas palabras muy fuertes, que vamos a leer también en un momento. Pero vemos que a pesar de todo lo que le había acontecido, todo lo que él había pasado en ese momento, pues vamos al versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, vemos que a pesar de lo que le había acontecido a Job, de todo lo que a él le había pasado, lo que él había perdido, a sus hijos que él había perdido, pues dice él en ningún momento
prácticamente le echó la culpa a Dios en ningún momento de todo lo que él había pasado. Y eso solamente fue la primera parte de lo que a él le sucedió. Eso fue nada más, podemos decir, lo que se encuentra nada más en el primer capítulo, solo fue el principio de lo que a él le había pasado. Él pues ya no tenía nada. Y ahora vamos al capítulo 13 y 15 de Job, que acabamos de leer hace un momento. Él a sí mismo, aunque le había pasado esas cosas, él dice, o él estaba dispuesto prácticamente a morir, porque dice, aquí aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Y podemos darnos cuenta que cuando nosotros tenemos todas las cosas, cuando nosotros no nos hace falta nada, es decir, tenemos salud, tenemos quizá no mucho dinero, pero tenemos el poco dinero para sobrevivir, nosotros tenemos a nuestros seres queridos cerca, pues es muy fácil que nosotros podamos creer en Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros perdemos todo, pues se nos complica, ¿verdad? Es un poquito más difícil poder confiar. Y así Job se hizo esta pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué le había pasado todo esto? Que como ya vimos en el primer capítulo, pues a él lo que perdió. Ahora en el segundo capítulo, en el capítulo número 2, que si nosotros lo resumimos, pues ahora nuevamente se traslada a la escena al cielo, cuando nuevamente sacan otra vez el tema de Job y le dice Dios a Satanás que prácticamente en el versículo 3, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo piel por piel, todo lo que el hombre dice, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora vamos al versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún mantienes en tu integridad? Maldice a Dios. ¿Y qué le dice? Y muérete. Nos damos cuenta entonces lo que le había pasado en el primer capítulo, lo que él había perdido. Ahora en el capítulo 2 nos damos cuenta que a él sobreviene una llaga maligna, menciona la Biblia. Dice desde la coronilla, dice de su cabeza hasta sus pies. Entonces nos damos cuenta que él ya había perdido entonces sus bienes materiales, a sus hijos. Ahora él estaba sufriendo en carne propia, y asimismo su esposa, que prácticamente debía ser, verdad, una ayuda para él, lejos de darle ánimos, pues le dice maldice a Dios, que él pues prácticamente maldijese a su Dios y ya muriera. Pero si nos damos cuenta, de aquí ya no se registra qué pasó con esa mujer. Pues ya probablemente se separó de él, se alejó. La Biblia en este libro de Job pues ya no menciona más acerca de esta mujer. Y vamos nuevamente a esta escena de sus amigos, que prácticamente dice que él no reconocían a Job de tanto que había cambiado, de tantas llagas que él tenía en su cuerpo. Sus amigos ya no lo reconocían. Y más adelante se dice que sus amigos le estaban diciendo a Job que qué pecado había cometido él para que le llegara esa enfermedad, qué pecado había hecho. Y ellos a modo de consejo le decían: arrepiéntete, tal vez de esa forma tú vas a poder sanar. Pero si nosotros leímos ya el capítulo 1, versículo 1, ¿qué pecado había en Job? Pues vemos que no había ninguno. Porque también en la antigüedad, o incluso hoy en día,
existe la creencia de que si tú pecas, Dios te manda un mal. Si nosotros también leemos hasta en el Nuevo Testamento, no vamos a ir allá, pero la historia del inválido, ¿verdad? ¿Qué le pregunta a los discípulos? ¿Quién pecó, verdad? ¿Este o sus padres? Nos damos cuenta entonces que existe esa creencia aún hoy en día, como les hacía la pregunta en el inicio, que se nos dice que si nosotros pues estamos sufriendo algo es porque algún pecado tenemos allí. Pero si nosotros nos damos cuenta, muchas veces no es por los pecados que nosotros tengamos, porque recordemos que Jesús pues ya murió por nosotros y a causa de eso pues nosotros fuimos limpiados. Así que no es por ningún pecado que nosotros podamos estar sufriendo. Entonces vemos lo que le sucedió, ¿verdad?, a Job. Y ahora vamos a ir al libro de Filipenses 4, 6 al 7. Y si alguien puede darle lectura. ¿Alguien puede darle lectura? Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, me gustaría hacerles dos preguntas. La primera, o bueno, son dos en una. ¿Tú crees en Dios o le crees a Dios? ¿Es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios? ¿Ustedes qué dicen? Creer en Dios y creerle a Dios. ¿Creer en Dios qué es? ¿Alguien puede decirme qué es creer en Dios? Que lo vemos, que no lo vemos, que lo creemos. ¿Ok? Si yo voy por la calle y le pregunto a un borrachito, ¿verdad? Le pregunto, ¿tú crees en Dios? ¿Qué me va a decir? Sí. Sí, ¿verdad? Si yo le pregunto a un drogadicto, ¿crees en Dios? Me va a decir que sí. Porque todos creen en Dios. Todas las personas creen en Dios. Pero si yo le pregunto, ¿le crees a Dios? ¿Qué es creerle a Dios? Bien, exacto. Creerle a Dios es el hecho de que nosotros cumplamos lo que está en su palabra, ¿verdad? Nosotros podamos seguir al pie de la letra lo que está en su palabra. Entonces, es muy fácil creer en Dios, pero es muy complicado creerle a Dios, porque nos imaginamos si a nosotros nos pasa todo lo que le pasó a Job. Y ahora nosotros leemos Filipenses 4:6, que nos dice: no estéis afanosos. ¿Cómo yo no voy a estar afanado? ¿Cómo yo no voy a estar preocupado si me está pasando esto, verdad? ¿Cómo yo no voy a sufrir? ¿Cómo yo no me voy a preocupar si a mí me está pasando esto en mi vida? Si yo perdí esto, si yo no tengo esto, ¿cómo no voy a estar preocupado? ¿Cómo nosotros no vamos a preocuparnos si a nosotros nos está pasando algo en nuestra vida? Pero nos dice este versículo: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se nos dice entonces en este versículo que nosotros le digamos o le contemos nuestras peticiones a Dios, y que Él dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, volvemos nuevamente al libro de Job. Nosotros en nuestras casas podemos leer del capítulo 13 en adelante, pero ustedes en algún momento allí, del capítulo 3
en adelante ya no van a encontrar la presencia de Dios. Me refiero a que Dios ya no aparece en ningún momento en esos capítulos. Del 3 en adelante ya no vamos a encontrar alguna presencia de Dios en este capítulo, así como la encontramos en el capítulo 1, en el versículo 2, perdón. A partir de estos capítulos ya no aparece. Y Job dice, no sabía por qué estaba pasando por esos problemas. O sea, Job, hasta ese momento del capítulo 3, pues nosotros nos damos cuenta que nunca se le aclaró las cosas a Job, nunca bajó un ángel, nunca habló Dios a él y le dijo, pues te está pasando esto, porque es una prueba, es para un ejemplo. O sea, Job no sabía prácticamente nada, él estaba confundido. Él no sabía qué estaba pasando, por qué estaba pasando. Entonces nos damos cuenta que aparentemente, nuevamente esta palabra, aparentemente Dios se había alejado, porque ya no aparecía o ya no tuvo ninguna intercesión en estos capítulos. Ahora nos damos cuenta, volviendo a nuestra vida, muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades, por problemas, muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? O muchas veces nosotros creemos que Dios pues se ha alejado de nuestra vida, que Dios se ha alejado de nosotros, cuando realmente no es así. Y pues, ¿a cuánto nos gusta la historia de Job? ¿Cuántos hemos estudiado la vida de Job? ¿A cuánto nos gusta? A todos nos gusta la historia de Job, hasta que a nosotros nos toca ser Job. Porque ya cuando nos toca pasar por esos problemas, ¿verdad? Que ya no es tan fácil que nos guste, ¿verdad? Es muy fácil que nos guste la vida de Job, pero no nos gusta, ¿verdad?, pasar por lo que él pasó. Y ahora vamos a ir hasta el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 25. Vamos a leer allí. Job 19, 25. Y vemos aquí nuevamente reflejada la fe, la convicción que tenía Job acerca de Dios, el amor que él tenía. Y a la letra dice, pero yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mis propios ojos, mis ojos verán, no los de otros, pero ahora mis ojos, ahora mi corazón se consume por dentro. Y si nosotros, bueno, nuevamente, alguien puede darle lectura al capítulo 42, versículo 5 de Job. Alguien puede darle lectura nuevamente. $42:5. ¿Alguien lo tiene? Bueno, le doy lectura. Dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros leemos este versículo, nos damos cuenta realmente de la convicción y del amor que tuvo Job. Porque nuevamente dice, de oídas te conocía. La Biblia no registra cómo Job conoció acerca de Dios. La Biblia no registra cómo conoció quizás de Dios, ¿verdad? Pero quizá, o como si sabíamos que el libro de Job fue el primero, ¿verdad?, que se escribió. El libro de Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Entonces es muy difícil encontrar, pues, en la cronología bíblica, pues, dónde, en qué años se escribió prácticamente. Entonces probablemente Job escuchó quizá en algún sermón de Abraham o de Moisés acerca de Dios. Y él, pues,
por amor a Dios. Él quizá escuchó en un tema que le decían, pues te presento a Dios, este Dios pues te va a cuidar, te va a bendecir, y pues él decidió confiar plenamente en Él, a tal punto de que él pues llegó a decir estas palabras, que él sabía que su Redentor realmente vivía, que nuevamente el 26, y desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual mismo veré yo mismo, dice. Ahora vemos que él decía que no conocía realmente a Dios, o él de oídas había escuchado de un Dios que él decidió creer fielmente. Y ahora, muchas veces, nosotros, así de fácil como quizá Job creyó, pues nosotros muchas veces negamos a Dios, o muchas veces nosotros entramos en conflicto acerca de lo que nos pasa. Y ahora nos damos cuenta que Job tenía todo claro. Él sabía que él no iba a negar a Dios. Él sabía que él iba a seguir confiando plenamente en Dios. Y ahora yo te hago esta pregunta. Job lo tenía claro. ¿Y tú? Tú tienes claro lo que Dios quiere para tu vida. Tú tienes claro que a pesar de las dificultades que pasen, a pesar de lo que puedas perder, de lo que puedas tener, pues vas a seguir confiando en Dios, vas a seguir teniendo esa confianza en Dios. Y ahora, ya para ir finalizando, vamos a ir al libro de Job nuevamente 38, 2 al 4. Como les decía, a partir del capítulo 3, pues Dios ya no hace acto de presencia en este relato bíblico, hasta el capítulo 38. Job 38, 2 al 4. Ahora Dios cuestiona a Job, le hace esta pregunta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora voy a hablar y tú vas a escuchar. Si de verdad sabes tanto, dime, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Vemos entonces en estos capítulos que lejos de darle una explicación, de decirle: Job, mira, te pasó esto por tal situación, pues Dios le hace esta pregunta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si tú solo tonterías has dicho? Ahora nosotros, ¿quiénes somos? ¿Qué somos como para dudar de lo que Dios tiene planeado en nuestra vida? Dios sabe lo que acontece o lo que ha de acontecer en nuestras vidas, y pues Él sabe que Él está al control de lo que a nosotros nos ha de pasar, y nosotros no debemos dudar de lo que nos ha pasado, porque muchas veces pues lo que estamos pasando son pruebas, como lo que pasó Job fue una prueba para poder demostrar al mundo que sí existen personas que a pesar de todo lo que puedan pasar, pueden mantenerse fieles. También aconteció para nosotros hoy en día poder darnos cuenta que es posible, porque a pesar de que Job pues era un hombre justo, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, pues también era un ser humano, un ser que pues vivía en este mundo lleno de pecado. Y así Job sufrió en ese momento, pero asimismo también Job tuvo su recompensa. Y ya como últimos versículos, vamos a ir a los últimos versículos de este mismo capítulo, a los últimos versículos de este capítulo 42. Y asimismo Dios da la recompensa a los fieles. En el versículo 12, Jehová bendijo al postrer estado de Job más que el primero,
porque tuvo 14,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A la primera le puso, por nombre, dice Jemima, a la segunda Cesia y a la tercera Queren